Estoy seguro de que muchos esperaron con ansias la segunda parte de este breve acercamiento a la vida del revolucionario ruso, por lo que lamento mencionar que esta parte es de lo más triste y oscura. El 9 de enero de 1937, el navío Ruth llegó a Tampico, en el estado de Tamaulipas. La pareja de revolucionarios, Trotsky y Natalia, estaban más que sorprendidos. En primer lugar, porque Trotsky tenía la sospecha de que se había preparado para él y su esposa un naufragio, y en segundo lugar, porque México les resultaba a ambos un mundo completamente nuevo. Habían salido de una Europa envuelta en unos aires fatales, una Europa que estaba a punto de vivir el golpe del Tercer Reich, y sobre todo, una Europa que no los quería, pues a raíz de la presión que Stalin ponía a los gobiernos que daba asilo a Trotsky, este era siempre expulsado de maneras humillantes. Su último destino, antes de embarcarse rumbo a México, había sido Noruega, donde incluso sufrieron ataques directos por parte de fascistas. Ahora estaban llegando a una tierra que no solamente era diferente en cuestión de clima y de situación política, sino que la gente que los recibía lo hacía con todo el amor y el cariño que se les habían negado antes a la pareja. Los recibían como si hubieran salido del infierno para llegar al paraíso, lleno de amigos y caras nuevas que les admiraban y estaban dispuestas a hacer todo por ellas. Entre esas caras amigables estaba nada más y nada menos que Frida Kahlo, la afamada pintora mexicana. Posteriormente fueron llevados a la Casa Azul de Frida, donde vivirían un tiempo. Poco después la pareja conocería a Diego Rivera, el muralista, quien había solicitado el asilo para Trotsky a petición de sus amigos. Trotsky, así como hizo en sus varios exilios, comenzó a trabajar incansablemente. Poco antes de su llegada a México había ocurrido el primero de los juicios de Moscú, donde comenzó la masacre de la antigua guardia del partido bolchevique. Poco a poco Stalin comenzaba a deshacerse de cualquier potencial opositor, a la vez que incrementaba las calumnias contra Trotsky. No obstante, León no se dejaba ni porque ya estuviera lo suficientemente lejos y seguro como para que Stalin intentara algo, al menos aparentemente, como ya se sabe por cómo se desarrolló la historia. Trotsky en Europa todavía retó al Kremlin, a Stalin, de manera directa que pidiera una extradición para él, para que así pudiera defenderse de sus acusadores cara a cara en un juicio público como lo fue la primera purga. Lanzó este desafío varias veces y todas las evadió el gobierno stalinista y burocrático. Estaba claro que ofrecer a Trotsky esta oportunidad era algo a lo que no podían arriesgarse, pues todavía para la población rusa y para el mundo en general era confuso y siempre lo será todo el tejido de mentiras que tuvieron que hacer para justificar el hecho de la expulsión, exilio y el despojo de la ciudadanía de alguien como Trotsky. En ningún momento Trotsky cesó de intentar hacer valer la verdad. Trabajó con toda su alma para poder defenderse de las falsas acusaciones de los soviéticos. Y así como él no podía dejar que las cosas se quedaran así, el mundo respondió de igual manera. A raíz de esos juicios, a toda vista manipulados a conveniencia del totalitarismo de Stalin, se creó la Comisión Dewey, la cual fue hecha para someter a juicio a Trotsky y dictaminar desde la imparcialidad si acaso era culpable de lo que el gobierno comunista lo acusaba. El propio Trotsky desafiaba que si acaso incluso de algún cargo menor resultaba culpable, él mismo se entregaría a los verdugos de la GPU, la policía secreta de la Unión Soviética. El filósofo John Dewey, respetado en su área, sería quien dirigiría la comisión. A su vez, se invitaron a varios cuerpos políticos para que formaran parte del asunto, pero varios de ellos se negaron, de entre los cuales el caso más infame fue el del PCM, el Partido Comunista Mexicano, que alegó que tal acción era tan solo un teatro montado por Trotsky para manchar el nombre de la Unión Soviética. Aquí un paréntesis que creo prudente es mencionar que Trotsky siempre escribió que él sabía que dentro de aquellos que estaban en su contra a raíz de las calumnias de Stalin, muchas veces ignoraban por completo la historia, a manera de que él no les culpaba del todo seguir con cierta ceguera las iniciativas oficiales de la URSS, pues comprendía que su pecado era la ignorancia y no construir y aportar a la mentira activamente, lo cual es comprensible. Trotsky sabía que para muchos significaba la existencia de la URSS una alternativa a lo que parecía ser lo único existente, una alternativa al salvaje capitalismo que estaba a punto de llevar a la humanidad a otra guerra mundial, la cual sería la más devastadora, al menos hasta este momento.
La confusión y el caos en el mundo estaban servidos. La Unión Soviética y la Internacional Comunista estaban corrompidas por un gobierno burocrático y el sueño de una alternativa a la vida de explotación se desvanecía con el tiempo. El propio Trotsky advertía que lo que había en la Unión Soviética no era socialismo ni mucho menos comunismo, más bien estaban al borde del capitalismo. Por su parte, Stalin logró industrializar el país a costa del hambre y el sufrimiento de la población. El mundo sí o sí se iría a la guerra. El conflicto era lo único que parecía pervivir. Trotsky habría apoyado a la Europa que perseguía el socialismo, a los movimientos obreros que se alzaban con una ilusión irreductible al mirar que la Revolución de Octubre había triunfado. Pero la triste verdad es que el gigante rojo había muerto casi al tiempo en que había nacido. El mito de Stalin y Lenin como quienes estaban detrás de la gran revolución estaba comenzando a alzarse. El sectarismo y el culto a una figura como Lenin comenzaba a ser clave para el control de las organizaciones comunistas. A su vez, Trotsky proclamaba volver a Lenin y Marx, mientras con toda la dificultad de un profeta desterrado intentaba dar vida junto a su hijo a la Cuarta Internacional Socialista, quien estaría destinada a defender y aferrarse a las conquistas de la revolución que quedaban, las pocas que la burocracia stalinista no había malogrado ya. Por su parte, en México, el PCM era actor de una escena más deprimente, pues con el boicot a Trotsky estaban cavando su propia tumba. La familia de León poco a poco era asesinada y desaparecida. Stalin no tuvo piedad con nadie. Milagrosamente su nieto Sieva había logrado llegar a México para vivir con sus abuelos. El asunto se revelaba como algo más que político. Era un asunto personal que Stalin había llevado hasta los estratos más altos de la política internacional. Trotsky se encerraba en su cuarto junto a Natalia por una semana cada vez que se enteraba de la muerte de alguno de sus hijos, pues de los 4 que tuvo, 2 hijas y 2 hijos, aunque no todos formaran parte política, fueron uno a uno asesinados. Zinaida, su primogénita, a quien tuvo con la mujer que lo orilló al marxismo, fue orillada hasta el suicidio. Mina había muerto por tuberculosis a raíz de que se le negó la atención debida únicamente por ser hija del hombre más odiado, no por la Unión Soviética, sino por Stalin. Sus 2 hijos varones, a quien tuvo con Natalia, fueron asesinados directamente. Todo esto, a pesar de ser devastador para cualquiera, no fue algo que llevara a Trotsky a abandonar su lucha. Al contrario, con más razón tenía que ser algo en contra del dictador. Tras bambalinas, el Partido Comunista Mexicano estaba recibiendo órdenes para llevar a cabo el asesinato de Trotsky. No obstante, algunos miembros se negaron, pero no por ver lo inmoral de la orden, ni mucho menos porque sintieran que Trotsky no era del todo un traidor, terrorista y agente del fascismo alemán como se pregonaba en los medios oficiales, sino más bien porque no querían que Trotsky quedara con el estatus de mártir. Los miembros que esgrimieron tal cosa fueron expulsados con pretextos ridículos del PCM, y se les encomendó a David Alfaro Siqueiros, pintor que formaba parte del muralismo y que había participado de forma activa en el combate de la Revolución Española, ser quien llevaría a cabo la sentencia final y secreta para el presunto criminal de la Revolución. Siqueiros llevaría a cabo un atentado que fracasaría por razones que todavía se desconocen. Junto con él, un comando armado llegaría a las puertas de la casa donde se encontraba Trotsky, donde los dejó pasar un agente secreto de la GPU que se había infiltrado en los guardias del revolucionario. Descargaron sus armas contra las paredes de la casa, esperando que fueran suficientes para acabar con la familia entera, pues dispararon incluso a la habitación del pequeño Sieva, nieto de León, que además resultó herido. Pero este comando armado no se aseguró de haber cumplido la misión, lo cual le valió a Trotsky la oportunidad de denunciar. Había sido salvado por la rapidez de Natalia, que lo había lanzado contra una esquina de la habitación y que además lo había cubierto con su propia vida, así como lo venía haciendo desde el momento en que se enamoró de Trotsky. Después del atentado, la seguridad de la casa de Trotsky se incrementó. Se controlaba con rigurosidad quién entraba y quién salía. La comida era preparada únicamente por personas de confianza para la pareja. Al mismo tiempo que esto ocurría, se preparaba el segundo y definitivo atentado contra la vida del viejo. Un español de nombre Ramón Mercader del Río, hijo de una afamada anarquista que participó en la guerra en España, sería el encargado de infiltrarse en la casa de Trotsky para acabar con su vida.
La versión popular que algunos estudiosos de la vida del viejo han desmentido es que Ramón había enamorado a una de las secretarias de Trotsky para poder infiltrarse. Paréntesis, hay una novela llamada El hombre que amaba a los perros del escritor Leonardo Padura que hace ficción de este caso, y a su vez hay una película llamada El elegido que se basa en esta novela para presentar una historia que en lo personal es bastante interesante. El viejo sabía que tenía los días contados. Era más que obvio que la GPU tenía ya bastante presencia en México y no descansarían hasta cumplirle el capricho a Stalin. Para entonces Trotsky se encontraba trabajando, entre otros escritos, en una biografía del propio Stalin. Ya había hecho una de Lenin y la suya propia. Ahora le tocaba al dictador que le había puesto precio a su cabeza. Jackson, quien con una conducta bastante acomedida se había ganado la confianza de la pareja revolucionaria, estaba pronto a cumplir su tarea final y definitiva. El 20 de agosto de 1940 entró a la casa de Trotsky con el pretexto de despedirse del revolucionario, ya que estaba a punto de viajar con su pareja a Nueva York. Iba vestido con un impermeable que escondía el arma homicida y un revólver por si acaso tenía que usarlo contra los guardias para poder escapar. Encontró a Trotsky frente a las jaulas de sus conejos blancos, a quienes cuidaba con esmero. Días antes, Jackson le había pedido a Trotsky que le revisara el manuscrito de un artículo que supuestamente estaba desarrollando. El 20 de agosto, Trotsky amablemente se ofreció él mismo a revisar de nuevo el dicho artículo. Realmente Jackson se encontraba ya con cierta estima por parte del viejo y, según la versión popular, tenía completamente enamorada a Silvia. En algunas versiones una secretaria de Trotsky, en otras simplemente la hermana de una de ellas. De cualquier manera, la traición siempre habría sido igual de amarga. Jackson entró a la oficina del viejo. Trotsky se sentó ingenuamente a revisar el papel de Jackson. Él se mantuvo de pie y cuando tuvo a Trotsky absorto en la lectura, sacó lentamente su piolet y le propinó un golpe directamente a la cabeza a Trotsky. Este dio un grito que marcaría para siempre a todos los que estaban presentes, un grito de auténtico dolor que perseguiría hasta sus últimos días al asesino. La reacción desorientó a Jackson y esto dio oportunidad a que el viejo pudiera todavía levantarse a enfrentar cara a cara a su atacante, a quien con fuerza logró empujar. Luego llegaron los guardias y de no haber sido detenidos por el propio Trotsky, habrían matado a golpes a Jackson. A pesar de estar viviendo sus últimas horas, León le fue fiel a la verdad y quería que su asesino testificara para desenmascarar aún más la malévola forma policial con la que actuaba el gobierno de Stalin. Con la cara ensangrentada y la vida literalmente derramándosele en el piso de su despacho, Trotsky no olvidó ni por un segundo los principios que lo habían llevado hasta ese momento. El amor por la idea de cambiar el mundo, como seña de no haber perdido para nada su humanidad, dirigió a Natalia sus últimas palabras de amor. Natalia, te amo. Y prosiguió para proteger a su querido nieto de la horrenda escena. Que no dejen que Sieve se acerque. El pequeño estaba a punto de llegar de la escuela cuando todo estaba ocurriendo. Llegó para ver cómo se llevaban a Ramón Mercader y cómo su abuelo era atendido. Ramón Mercader del Río, alias Frank Jackson, alias Jack Monard, tendría un destino digno de cuento de horror fantástico como los de Poe. Hasta sus últimos días, el trauma que le generó semejante culpa le perseguiría, y declaraba para la posteridad: tomé mi piolet, lo levanté, cerré los ojos y golpeé con todas mis fuerzas. Por el resto de mi vida, nunca olvidaré su grito. No obstante, en la Unión Soviética recibiría la mayor de las condecoraciones que puede recibir alguien por servirle a la madre patria. El 21 de agosto de 1940, León Trotsky moriría por la noche en la Cruz Verde. Su lucha era honrada por todos los asistentes a ver su cuerpo cuando se velaba. Miles de personas acudían para saludar al viejo revolucionario que había sido capaz de hacer un cambio tan significativo en el mundo. Más allá de las opiniones encontradas sobre las acciones que llevó a cabo, miles de obreros y campesinos le daban el último adiós al comandante en jefe del Ejército Rojo. Poco antes de morir, sin saber la fecha exacta del atentado final que reconocía como inminente, escribía un testamento donde legaba su lucha a las juventudes revolucionarias. Lucha que desde luego gustosos los espíritus jóvenes heredaron y de diversas formas han llevado a cabo, incluso hasta nuestros días. Y hasta aquí esta última y segunda parte de este breve acercamiento a la vida de León Trotsky,
Quienes lleven tiempo en el canal sabrán que ya le dediqué un podcast completo, aunque era con el micrófono antiguo, pero posteriormente vamos a tocar más temas de la vida de Trotsky, que es lo suficientemente amplia e interesante para poder hacer bastante contenido, y si es de su agrado, pues estoy completamente dispuesto a hacerlo. De nuevo, muchísimas gracias por haber visto el video, por seguir el canal, y si no estás suscrito te invito a que lo hagas y que puedas dejar tu like para que YouTube pueda seguir recomendando estos videos. Muchas gracias y adiós.